Conferencia inaugural. Patricia Lucila González Rodríguez. Doctora en Derecho. Maestría en Ciencias Jurídico-Penales. Maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia. Doctorado en Saberes sobre Subjetividad y Violencia. Especialidad en Derecho Penal. Especialidad en Derecho Penal Económico. Comisionada de la Comisión Técnica para la Transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Seguridad Ciudadana de la UNAM. Investigadora titular. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Razonamiento Probatorio y Prueba Pericial. En esta sesión inaugural les hablaré sobre la importancia de la psicología del testimonio en el derecho probatorio. El interés y conocimiento que debemos adquirir como juristas en torno a la psicología del testimonio está ligada a su aplicación en el derecho probatorio que se contiene en la legislación de cada país. No hay una diferencia fundamental entre el razonamiento sobre los hechos que se producen en el marco de una decisión judicial y el que se da en cualquier otro ámbito de la experiencia, incluida la ciencia. Todos los sistemas procesales incluyen un derecho probatorio. El derecho probatorio es el conjunto de normas sobre la admisibilidad y exclusión de las pruebas. El problema que planteamos es si solo pueden admitirse las pruebas que están específicamente reguladas por el derecho. En teoría, se responde fácilmente de acuerdo con el principio de relevancia. O todas las pruebas relevantes deben ser admitidas o las pruebas no reguladas por el derecho no están expresamente excluidas por este y entonces deben ser admitidas. El derecho determina y selecciona los hechos que desde el punto de vista jurídico son relevantes para el caso, pero tales hechos también tienen otras dimensiones más allá de la jurídica. Los hechos tienen una dimensión empírica, existen como base de una causa jurídica solo cuando se pueden decir que existen en el mundo empírico. Por ejemplo, un hecho de tránsito es un hecho empírico antes y además puede tratarse de un caso penal por los delitos de daños y homicidio imprudencial. Esto significa que desde el punto de vista de la prueba y de la decisión judicial sobre los hechos, la dimensión empírica de los hechos en litigio es con mucho más importante. Hay una observación acerca de los hechos y las maneras como se determinan. Los hechos no se incorporan en los procedimientos penales en su realidad empírica o material. En general ya han ocurrido y por lo tanto pertenecen al pasado, de modo que los hechos tienen que ser reconstruidos tomando como base los medios de prueba disponibles que proponen y desahogan las partes. Los hechos se tornan en consideración de una forma muy especial en forma de enunciados acerca de lo acontecido fácticamente. Cuando hablamos de la verdad de un hecho, en realidad estamos hablando de la verdad de un enunciado acerca de ese hecho. En consecuencia, lo que se prueba o demuestra en un proceso judicial es la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio. La prueba constituye el núcleo del procedimiento penal y en ella se suelen jugar las partes más que en la arena de los argumentos jurídicos sus posibilidades de obtener una sentencia favorable. Quienes se preguntan qué significa probar un hecho o a qué se refieren exactamente conceptos como fuerza probatoria, estándar de prueba o valoración de la prueba, tendrán que asociarlo al estudio de la psicología del testimonio. La idea es obtener herramientas conceptuales generales para enfrentarnos a la prueba en el proceso penal, con la finalidad de averiguar científicamente la verdad de los hechos. En castellano, la expresión prueba tiene diversos sentidos, como medio de prueba, como actividad, como resultado. Al hablar de prueba en el derecho, se hace referencia a algún fenómeno observable en el que se basa una inferencia o argumento. En este contexto, hablaremos de la psicología del testimonio como una ciencia que auxilia en el procedimiento penal para la averiguación de la verdad. Recordemos que el maestro italiano Michele Tarufo predicaba que la verdad es el resultado de la correspondencia entre el enunciado con un estado empírico del mundo, de modo que una descripción es verdadera cuando describe un hecho real, es decir, cuando da una imagen fiel
de un objeto del mundo empírico o el contenido de la decisión judicial es verdadero cuando coincide o se corresponde con los sucesos que realmente ocurrieron en la situación empírica que está en la base de la controversia judicial. O la función de la prueba es justamente ofrecer al juzgador conocimientos fundados empírica y racionalmente acerca de los llamados hechos de la causa que provienen del mundo empírico. En los sistemas procesales modernos hay reglas que tienen por objeto racionalizar el juicio sobre los hechos y evitar errores y malos entendidos en la evaluación técnica de la prueba. Algunas de estas reglas prohíben usos de tipos específicos de medios de prueba o impiden la prueba de algunos hechos, o bien dichas normas no impiden la búsqueda de la verdad, regulan las formas en que se pueden probar los hechos y abarcan solo áreas limitadas de dominio de la prueba y de la decisión judicial sobre esos hechos. O también los principios básicos del derecho a la prueba y de la libre valoración de la prueba implican que las normas jurídicas que restringen el uso de los medios de prueba deben ser reducidas al mínimo. Aquí es importante mencionarles que la psicología del testimonio también se le conoce como memoria de los testigos. Este hecho convierte, pues, a la psicología del testimonio en una de las más directas aplicaciones de la psicología experimental, de cuya mano ha ido desde los inicios de la moderna disciplina. Tanto es así que la psicología del testimonio es uno de los temas incluidos en la gran mayoría de los libros sobre psicología experimental publicados durante la primera mitad del siglo XX. Abarca dos grandes áreas estrechamente relacionadas: la exactitud y la credibilidad de las declaraciones. Les hablaré de estos temas especialmente relevantes en los procedimientos penales para la obtención de declaraciones. La primera categoría que los juristas y los involucrados en un procedimiento penal deberán trabajar en materia probatoria es el tema de la memoria. Sin memoria no puede haber declaración o testimonio. Al testificar o declarar, se cuenta lo que se recuerda de un suceso, de una persona, de una situación. La memoria, como un proceso reconstructivo, utiliza a menudo inferencias que parten de fragmentos de recuerdo que son recuperables. Por ejemplo, si era de noche y no había luz artificial, entonces fue escasa la visibilidad del testigo. Los juristas y los psicólogos del testimonio, en un diálogo de saberes, para preservar los hechos percibidos que están relacionados con la comisión de los delitos, para tal efecto deben comprender ampliamente cuáles son, en primer lugar, los errores de la memoria y la posibilidad de crear recuerdos falsos. En segundo, la posibilidad de inhibir los recuerdos y si la inhibición puede ocurrir de forma automática o intencional. O también en la inhibición intencional, las investigaciones actualmente representan mayor interés para los estudiosos. Intentan indagar si las cosas que no se quieren recordar pueden bloquearse intencionalmente y mantenerse fuera de la esfera de la conciencia. Este aspecto, por ejemplo, tiene importancia para comprender si es cierto que se puede bloquear el recuerdo de sucesos traumáticos. Por lo tanto, diremos que los mecanismos de la memoria, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, son en gran medida los mismos que controlan el contenido de una declaración, y no otra clase de aspectos que suelen aún emplearse por los abogados y los jueces en los tribunales. En este sentido, el contexto para hacer énfasis en la importancia que tiene la psicología del testimonio en el derecho probatorio radica pues en el estudio de la memoria, sus tipos que están referidos a los relatos y que se obtienen a través de medios de probar en el procedimiento penal. La memoria es una de las funciones centrales de nuestro cerebro. Contiene todas las formas de conocimiento, tanto innatas como adquiridas, por medio de la experiencia. Los juristas debemos enfocar nuestros esfuerzos en comprender cómo funciona la memoria de largo plazo de tipo episódico, que es la que interviene en el momento en que se recibe una denuncia o se recibe una declaración o un testimonio por la autoridad. En primer término, hay que recordar que la memoria semántica alberga conceptos organizados y categorías conceptuales que influyen en los procesos perceptivos y de identificación. Es la responsable de que el recuerdo o la percepción se vean influidos por estereotipos, por prejuicios, sesgos o simples categorías conceptuales. De ahí la importancia que posee la psicología del testimonio en una investigación penal, sobre todo aquella que se hace con perspectiva de género o dentro de un juicio oral cuando se desahogan medios de prueba y son valorados por el juez del Tribunal de Enjuiciamiento en nuestro país.
La memoria episódica se refiere solo a recuerdos de sucesos y de elementos de los que se conoce su posición en el espacio y en el tiempo. Estas informaciones con etiqueta temporal y espacial entran y forman parte de una memoria a largo plazo que se denomina memoria episódica, una forma de memoria relativa a los episodios, y es a la que comúnmente nos referimos cuando hablamos de memoria, y es la que interviene, por ejemplo, cuando la policía pide a un testigo que recuerde dónde se encontraba en el momento del delito o qué escuchó o qué fue lo que vio. Dentro de los distintos principios que regulan esta memoria, hay dos que es importante mencionar. El recuerdo mejora si se vuelve a presentar el contexto de adquisición del lugar de los hechos, y los elementos centrales de una escena se recuerdan mejor que los elementos periféricos. A pesar de que la memoria episódica desempeña un papel central, los esquemas y guiones que forman parte de la memoria semántica interactúan con ella como organizadores o andamios para estructurar y representar los conocimientos en la memoria a largo plazo y para interpretar la experiencia episódica. Esto hace que cuando presenciamos un delito, el relato de lo ocurrido contendrá no solamente elementos reales presentes, sino también otros elementos que se asocian con ellos en la representación mental. Por ejemplo, un robo a un supermercado. Interpretar el hecho es un mecanismo que se activa automáticamente. No existe un suceso neutro en el que no intervenga la interpretación. Otro de los aspectos importantes es la valoración de la prueba, donde la psicología del testimonio tiene una aplicación relevante. Pero aquí debemos hacer énfasis en que no es lo mismo la valoración de la prueba científica respecto a la valoración de otros medios de prueba como son las declaraciones y los testimonios. En estos últimos es donde cobra importancia la psicología del testimonio. En la valoración de la prueba científica, en primer lugar, se configura una tarea del juez de muy difícil cumplimiento, dado que requiere de una formación cultural superior a la media que muchos jueces pueden no tener. En segundo lugar, la función de decidir sobre los hechos no es y no puede ser siempre sencilla y fácil. Puede suceder, de hecho, que en un hecho probable que el sentido común no comprenda las nociones suficientes para permitirle al juez valorar adecuadamente las pruebas. En tercer lugar, la valoración de la prueba científica es una actividad que trasciende del sentido común. Exige del juez la capacidad de conocer la ciencia para realizar apropiadamente la función judicial. En cuarto lugar, es razonable en nuestro tiempo que el juez disponga de una formación epistemológica básica que le permita realizar una adecuada valoración crítica de la validez y fiabilidad de las pruebas científicas. Ahora les hablaré sobre la credibilidad de las personas y su evaluación técnica. Uno de los lugares comunes en prácticamente todos los medios de prueba es la credibilidad de los textos de las declaraciones de las personas. La persona puede llegar a mentir voluntaria o involuntariamente. La credibilidad del declarante ha sido estudiada técnicamente desde la memoria y la forma en que pueden expresar la realidad con mayor acierto, determinando de modo objetivo los criterios para el control de dicho acierto. La credibilidad de las personas tiene bases comunes desde el punto de vista científico. Esas bases comunes de la credibilidad de las personas son consideradas para su valoración. En la psicología del testimonio, pues, el descubrimiento de la memoria a través de la declaración y conducta de una persona durante su práctica se analiza desde hace varios siglos. El estudio de la memoria y técnica de interrogatorio son elementos clave para determinar la credibilidad de los declarantes. Esta ciencia intenta averiguar la verdad de las afirmaciones de los declarantes. Sus estudios se basan en entender, primero, los procesos de la memoria humana, tratando de investigar qué aspectos pueden interponerse en la exactitud de los recuerdos de un declarante. En segundo término, comprobada técnicamente la exactitud del recuerdo, la psicología del testimonio estudia la credibilidad de las declaraciones. Hay tres aspectos de la psicología del testimonio que más interesan para su aplicación en la ciencia del derecho, sobre todo en el derecho procesal. Primero, la técnica de obtención de declaraciones aporta una experiencia valiosa basada en resultados corroborados, estudios de campo, por ejemplo, y de práctica judicial. Segundo, esta disciplina ayuda a detectar la mentira a través de aspectos objetivos. Tercero, aporta una importante serie de datos en la práctica correcta de los reconocimientos de personas en rueda, pero también mediante fotografías.
La memoria de las personas, veremos cómo es que funciona, cuáles son sus defectos más comunes. Este tema no es jurídico, pero afecta enormemente la valoración de la prueba, que debe ser tenida en cuenta sobre todo como integración de estas reglas de la sana crítica que las leyes obligan a aplicar a los jueces y que a veces suelen ser completamente desconocidas para ellos. Las conclusiones de la doctrina psicológica son en el sentido de que en el ámbito de la memoria a corto plazo, la capacidad para recordar estímulos auditivos es superior a los de los estímulos visuales. Se recuerda mejor también los primeros datos y los últimos de una lista, siendo más susceptibles de olvido los que están situados en el medio. En la memoria a largo plazo se distinguen dos tipos: la memoria episódica, que es la autobiográfica y la que está referida a los recuerdos del individuo, y la memoria semántica, que es la que contiene los conocimientos que nos permiten interpretar cuando vemos y valorar los datos de la memoria episódica. Con respecto a esta última, se distinguen tres procesos fundamentales. El primero es la codificación, que consiste en tomar la información percibida, seleccionándola y dotándola de significado a través de la interpretación e integrándola a las estructuras preexistentes de la propia memoria, formando lo que se llama huella de la memoria. El segundo proceso es la retención, que nos enseña que con el paso del tiempo tienden a deteriorarse las huellas de la memoria. Pero lo notable aquí es la información también que se recodifica con el paso del tiempo cuando se viven ciertos acontecimientos similares y tienden a confundirse, produciéndose los falsos recuerdos y los solapamientos. Estos se generan de otras informaciones de la memoria episódica que solo parcialmente tienen algo que ver con el acontecimiento recordado. El tercero es el proceso de recuperación, y este es el más importante en materia procesal, es decir, la búsqueda en nuestra memoria del recuerdo. El acierto en la búsqueda parece depender de lo siguiente: de que el individuo sea capaz de reinstaurar en el momento de la declaración la situación en la que se produjo la codificación, que vuelvan a la memoria estos elementos que sirvieron para almacenar dicha información. Si no aparecen, la información no podrá ser recuperada. En estas situaciones, algunos fiscales administran de mala fe falsos indicios, similares a los de los procesos de codificación, pero que conducen a resultados diferentes. El resultado se producirá con una recuperación entonces falsa. Por otro lado, la importancia del contexto en la memoria es muy relevante. El contexto cognitivo. Este es muy discutible y consiste en que el testigo recuerde detalles físicos del lugar en que se produjeron los hechos, la secuencia de esos hechos y sus propias reacciones acerca del incidente y del agresor. Los resultados no son concluyentes, aunque en ese contexto parece ser que el testigo recuerde con mayor exactitud. Hay un acuerdo aquí importante: el paso del tiempo es un enemigo de la memoria y parece distorsionar la fuente mediante la que se adquirió la información recordada. Igual otro detalle: ¿por qué? Porque la memoria no graba la realidad, sino que la interpreta y la reconstruye. La importancia del contexto en la memoria tiene que ver con el tiempo que borra completamente el recuerdo. Los hechos desagradables, por ejemplo, se olvidan antes que los agradables, lo que podría ser debido a una ancestral necesidad adaptativa del Homo sapiens. Los hechos infrecuentes, relevantes, así como los que implican emocionalmente, tienden a recordarse mejor. Las memorias traumáticas también, al parecer, por el estrés generado por la violencia, perjudican la calidad del recuerdo. Las huellas de la memoria están ahí. Hay que conocer sus limitaciones a fin de poderlas controlar debidamente. Justo este control, tanto juristas como psicólogos lo conocemos con el nombre de credibilidad. La valoración de la credibilidad es importantísima por parte de los tribunales. Reducir a aspectos concretos qué puntos que afectan la credibilidad de una persona a fin de que sean observables por el juez en su valoración. No existe una piedra filosofal ni métodos mágicos para averiguar la credibilidad de las personas. Se puede valorar la credibilidad cuando se conoce con precisión qué circunstancias afectaron a una persona cuando tuvo la percepción por la que declara. ¿Qué variables afectan a este sujeto en el momento de su declaración? ¿Cómo le pueden influir y cómo interpretan lo que diga? Es importante mencionar que en el derecho procesal no se conseguirá erradicar la mentira de los tribunales. Lo que sí es posible es acreditar en mayor medida que una persona ha mentido, no por la mayor o menor confianza inmotivada que ofrezca al tribunal,
sino por razones absolutamente racionales, que de hecho es lo que siempre ha deseado el legislador al remitir a estas reglas de la sana crítica. Y no que los tribunales se escuden en su inmediación para ocultar en realidad las razones por las que han valorado de un modo u otro una declaración. Es relevante mencionar que en la valoración de la credibilidad a veces se involucran las emociones. Sin embargo, hay circunstancias de estricta índole técnico-psicológica en donde la valoración de las emociones del declarante no deben ser consideradas. La psicología del testimonio dio un salto cualitativo cuando se pasó de valorar la credibilidad del testigo a examinar la credibilidad del testimonio, que son cosas distintas. Se dejó de dar importancia a los aspectos conductuales del declarante. Son los que a veces siguen a menudo los jueces y cualquier litigante. Estos factores no son controlables por un juez, por las siguientes razones. La primera, pueden estar basados en mera retórica, en una actuación que consigna engañar a todos. Por otro lado, algunos declarantes no actúan conforme a lo que están diciendo y no resultan creíbles a los ojos de la sociedad, por muy veraz y coherente que sea su dicho. No son buenos actores y sí tenemos que juzgarles por su conducta, nadie les creerá. De ahí lo peligroso de guiarse por criterios como la firmeza de la declaración, o si el testigo perdía la fijeza de la mirada, o estaba sudando, o gesticulaba mucho, titubeaba, o miraba hacia un lado o hacia otro. Las expresiones faciales y su relación con el relato, por ejemplo. Todos estos factores no deben ser considerados para un examen objetivo del testimonio. Hay circunstancias que sí pueden ser controlables por un juez y la única posibilidad de descubrir las falsedades en una declaración es analizar esa misma declaración de manera objetiva y no someter a un examen a la persona del declarante, porque los abogados no somos brujos juristas. Los datos que suelen tener en cuenta los psicólogos del testimonio y que debidamente aprendidos pueden ser utilizados por un juez son la coherencia de los relatos, la contextualización del relato, las llamadas corroboraciones periféricas y la existencia de detalles oportunistas a favor del declarante. Para ir cerrando esta sesión, les pondré un ejemplo de la importancia que tiene la psicología del testimonio en la aplicación de las pruebas, particularmente hablando del testigo de referencia. No se puede valorar del mismo modo que con el resto de los testigos al testigo de referencia, dado que no ha visto aquello sobre lo que declara, sino que se lo han contado. Además, provoca que sean inútiles todas las ventajas de la contextualización del relato, salvo en lo que se refiere a las circunstancias en las que se le expresó ese relato al testigo directo, y los posibles cambios de perspectiva en la declaración que sugieren al testigo durante el interrogatorio. Este testigo ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, por lo que no puede describir su contexto y ni tampoco puede imaginar una perspectiva diferente a la que le relató el testigo directo. Por lo tanto, la falsedad de su testimonio es muy difícil de descubrir. En ocasiones ni siquiera está mintiendo el testigo de referencia, sino que está relatando un hecho falso que quizás le contaron y se creyó. Además de estos fallos de la memoria y los errores de la memoria que le contó quien percibió los hechos. El resultado es frustrante, aunque no se puede prescindir de algún medio de prueba que pueda ser auténtico. Es importante señalar que descartar a priori una prueba es lógico en un sistema de prueba legal, como el que existió en el sistema inquisitivo, pero no en un contexto de libre valoración de la prueba, donde no hay exclusiones a priorísticas de medios de prueba. El testigo de referencia suele tener alguna utilidad en el proceso. Hay puntos principales a tener en cuenta en la valoración de la prueba testimonial. Y estos son respecto a los testigos con interés en la causa y los testigos traídos al proceso por los abogados. Deberá valorarse fundamentalmente la contextualización de los relatos y a posteriori la existencia de corroboraciones del testimonio. La coherencia de los testimonios es esperable, así como la presencia de detalles oportunistas. Por lo que aquí ambos datos pueden ser pasados por alto o utilizados como simple elemento corroborador o de incredibilidad. Los testigos directos, en cambio, son valorados desde otra óptica. Se valora la coherencia de su testimonio, la contextualización de su relato y será un elemento de credibilidad la existencia de corroboraciones, la presencia de detalles oportunistas en la declaración. Si no son simplemente retóricos, pueden dar fuerza al testimonio, deben ser tenidos en cuenta como posibles señas de falsedad. Los testigos de referencia, en cambio, su testimonio normalmente resulta increíble, salvo que aparezcan elementos corroboradores de su declaración.